Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito del chismecito turco. QU Copyright alegró a tenerlos de nuevo por AQU, listos para desmenuzar los secretos jugosos de nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy tenemos un bombazo que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de lo que supuestamente sucedió Superíndice 3 el 16 de junio de 2025. Su copyright estamos en el futuro pero la información Superíndice 3N que tengo es de otro nivel. Así que abran bien los ojos, presten atención Superíndice 3N a cada detalle, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis exclusivas. Vamos a ello. Bueno, empecemos con la pregunta del millón Superíndice 3N. QU Copyright Diablos pa' su Superíndice 3 el 16 de junio de 2025 con Can Yaman y Demet Özdemir. A QU es donde la cosa se pone interesante y a la vez un poco confusa. Y digo confusa porque seamos honestos, en el mundo del espectáculo todo puede ser humo, especulación Superíndice 3N, o una simple cortina de humo para desviar la atención Superíndice 3N de algo ese. Pero para eso estamos nosotros a QU. Para analizar, investigar y presentarles todas las caras de la moneda. La verdad es que la fecha del 16 de junio de 2025 ha estado circulando en redes sociales y foros de fans desde hace un tiempo. Inicialmente se originó Superíndice 3 como una simple especulación Superíndice 3N basada en patrones de comportamiento de Can y Demet, y en la esperanza, a veces delirante, lo reconozco, de que volvieran a estar juntos. Muchos fans aferrados a la química innegable que ambos mostraron en Erkenci son más menos van con una reconciliación Superíndice 3N, un nuevo proyecto juntos, o incluso una boda secreta. Su copyright suena a película romántica de domingo por la tarde, pero la ilusión Superíndice 3N es gratis, ¿verdad? Ahora bien, ¿de dónde Superíndice 3N viene esta fecha en particular? AQU es donde la cosa se pone un poco conspiranoica. Algunos fans, los detectives, empezaron a analizar fechas significativas en la vida de ambos, aniversarios de capítulos de Erkenci, fechas de entrevistas importantes e incluso duas especiales para ellos a nivel personal, basándose en información Superíndice 3N que encontraban en sus redes sociales. Después copyright de jugar con números y fechas, el 16 de junio de 2025 surgió Superíndice 3 como una fecha recurrente, una especie de punto de convergencia en sus vidas. Y es que, mis amores, la obsesión Superíndice 3N de algunos fans es digna de un caso del FBI, pero los amamos por eso. Pero seamos realistas, una fecha por sí sola no significa nada. Lo que realmente alimenta la especulación Superíndice 3N son los rumores y las filtraciones que han surgido en torno a Can y Demet a lo largo de los aún más menos os. Recordemos que después copyright de Lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci, ambos tomaron caminos separados. Can se enfocó Superíndice 3 en proyectos en Italia y otros pauses, demostrando que es un verdadero ciudadano del mundo, mientras que Demet continuó Superíndice 3 triunfando en Turquía, consolidándose como una de las actrices queridas y talentosas del país. Sin embargo, la sombra de Erkenci siempre ha estado presente y los fans nunca han dejado de fantasear con una posible reunión Superíndice 3N. En este contexto han circulado rumores de todo tipo, desde que estaban trabajando en secreto en un nuevo proyecto juntos, utilizando nombres en clave y disfraces dignos de una película de espías, hasta que se habían reconciliado en secreto y estaban manteniendo una relación Superíndice 3N discreta, comunicándose a través copyright de palomas mensajeras y CEU Superíndice 3 digo secretos. Incluso hubo quien afirmó Superíndice 3 haberlos visto juntos en secreto en algún lugar del mundo, desde un café copyright en Roma hasta una playa paradisíaca en las Maldivas. La imaginación Superíndice 3N de los fans no tiene límites. Y yo como buena chismosa disfruto cada uno de esos rumores. Ahora bien, volviendo al 16 de junio de 2025, la teoría extendida es que ese día se anunciará algo importante relacionado con Can y Demet. ¿QU copyright será algo importante? AQU es donde las posibilidades se multiplican y la imaginación Superíndice 3N se desborda. Algunos creen que se anunciará un nuevo proyecto juntos, una película o una serie que reunirá a la pareja mujica de Erkenci, con una historia apasionante y llena de giros inesperados. Otros, románticos y son más menos adores,
sueu más menos han con que se anunciará su reconciliación superíndice 3n, con un comunicado oficial lleno de corazones y promesas de amor eterno, o incluso su compromiso. Con un anillo de diamantes del tamaño más menos o de una nuez y una ceremonia digna de la realeza turca. Y luego estuden los mures realistas, creen que simplemente se tratará de una campaña más menos a publicitaria conjunta, protagonizando un anuncio para una marca de cafú copyright turco Q copyright ironua. O de un evento Venu copyright fico en el que ambos participarán, demostrando su compromiso con las causas sociales. Pero seamos honestos y pongamos los pies en la tierra, aunque solo sea por un momento. Estamos hablando de rumores y especulaciones, y como tales, hay que tomarlos con pinzas. Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales exitosos, con carreras independientes y proyectos propios, cada uno brillando con luz propia en el firmamento del espectáculo. Si bien es cierto que la química que mostraron en Erkenci-Kwai fue innegable, algo que pocas veces se ve en pantalla, y que los fans sueu más menos han con verlos juntos de nuevo, reviviendo esa magia que nos cautivó superíndice 3 a todos. No hay ninguna garantua de que eso vaya a suceder. La vida real no es una telenovela, mis amores, aunque a veces nos gustaría que lo fuera. Además de ese hay que tener en cuenta que ambos han estado involucrados en otras relaciones sentimentales desde el final de Erkenci-Kwai. Demet, como todos sabemos, se casó superíndice 3 y luego se divorció superíndice 3, una experiencia que, aunque dolorosa, la ha fortalecido y la ha convertido en una mujer aún de ese admirable. Mientras que Cantambiu Copyright N ha tenido sus propias relaciones, explorando el amor en diferentes rincones del mundo y aprendiendo valiosas lecciones en el camino. Esto no significa que sea imposible una reconciliación superíndice 3n en el futuro, el amor es impredecible y a veces nos sorprende cuando menos lo esperamos, pero su que hay que ser realistas y no dejarse llevar por la fantasía, por muy tentadora que sea. Entonces, ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente el 16 de junio de 2025? La verdad es que hasta el momento, no hay ninguna evidencia concreta que confirme ninguno de los rumores que han estado circulando. Podría ser que simplemente fuera un dúo normal en la vida de Can y Demet, un dúo como cualquier otro, o podría ser que efectivamente sucediera algo importante que aún no conocemos, algo que estuvo a punto de cambiar el rumbo de sus vidas y de nuestras expectativas. Solo el tiempo dirá, mis chismosos, solo el tiempo tiene la respuesta. Lo que es cierto es que la especulación superíndice 3n en torno a Can y Demet sigue viva, alimentada por la esperanza y la pasión superíndice 3n de sus fans, y que los fans no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y seamos honestos, ¿Q copyright N puede culparlos? La química que ambos mostraron en Erkenci-Kwai fue algo especial, algo que trascendió superíndice 3 la pantalla y llegó superíndice 3 al corazón superíndice 3n de millones de personas en todo el mundo. Convirtió copyright dolos en un fenómeno superíndice 3 meno global. Esa magia, esa conexión superíndice 3n única, es algo que los fans anhelan revivir, aunque sea solo por un instante. Así que por el momento solo nos queda esperar y ver Q copyright nos depara el futuro. Estaremos atentos a cualquier noticia o rumor que pueda surgir, peinando internet en busca de pistas y analizando cada detalle con lupa, y les mantendremos informados de todo lo que suceda, sin importar lo insignificante que parezca. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, admirando su talento y celebrando sus logros individuales, y más menos ando con la posibilidad de que Alguene Dúa, Can y Demet vuelvan a unir sus caminos, para deleitarnos con su magia y recordarnos que el amor, en todas sus formas, siempre es posible. Pero esperen. Que aún hay murese. Porque como buena detective del chisme, he estado investigando a fondo y he descubierto algunos detalles adicionales que podrán arrojar luz sobre este misterio del 16 de junio de 2025. Resulta que, según algunas fuentes cercanas a Can Yaman, el actor estará buscando un proyecto que le permita volver a conectar con sus raíces turcas, después copyright ese de varios aún más menos os trabajando en el extranjero. Y Q copyright mejor manera de hacerlo que reunió copyright dose con su antigua compau más menos era de reparto, Demet Özdemir. Por otro lado, también copyright N he escuchado rumores de que Demet estará considerando la posibilidad de expandir su carrera a nivel internacional, buscando proyectos que le permitan mostrar su talento a un público aún mayor. Y Q copyright N mejor para acompau más menos arla en esta aventura que Can Yaman, un actor con una gran proyección superíndice 3n internacional.
Además he descubierto que ambos actores han estado manteniendo contacto en secreto, intercambiando mensajes y llamadas teléfono superíndice 3 nicas de manera regular. ¿Será que esto planeando algo juntos? ¿O simplemente se trata de una amistad sincera y duradera? Y aquí viene la bomba final. Según una fuente ANU superíndice 3 Nima que trabaja en una importante productora turca, Can y Demet han firmado un contrato para protagonizar una nueva serie juntos, que se estrenará en el 2025. La serie, que aún no tiene título oficial, será una comedia romántica ambientada en Estambul, con toques de drama y misterio. Imaginen la emoción superíndice 3N. Can y Demet juntos de nuevo en una serie que promete ser un con diéresis copyright sito mundial. ¿Será que el 16 de junio de 2025 se anunciará oficialmente este proyecto? Crucemos los dedos. Pero como siempre hay que ser cautelosos y no dejarse llevar por el entusiasmo. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, todo esto seguirá siendo solo un rumor. Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, es porque piedras trae. Y en este caso, el ruo suena con fuerza, mis chismosos. Para concluir, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el misterio que rodea al 16 de junio de 2025 y su supuesta conexión superíndice 3N con Can Yaman y Demet Özdemir. Analizamos las teorías de los fans, los rumores que han circulado a lo largo de los aún más menos os, la realidad de sus carreras independientes y los nuevos detalles que he descubierto en mi investigación superíndice 3N. Aunque no hay una confirmación superíndice 3N de que algo significativo haya sucedido en esa fecha, la esperanza y la especulación superíndice 3N continúan alimentando el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. Y yo, como su chismosa favorita, seguiré copyright investigando y traigo copyright dándoles todas las novedades sobre este y otros temas del mundo del espectáculo turco. Gracias por acompañarme más menos arme en este viaje lleno de chismes y teorías. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. Copyright creen que pasu superíndice 3 realmente el 16 de junio de 2025? ¿Creen que Can y Demet volveru a trabajar juntos al Dúa? ¿Les gustará verlos protagonizando una nueva serie juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más exclusivas. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es vida. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Besitos.